Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, estamos aquí para hablar de la composición de las comisiones de esta legislatura que han acordado conjuntamente Partido Popular, Partido Socialista y Sumar. Vox está en contra de esta composición que va a suponer más gasto para los españoles y que insiste en los mismos errores del Gobierno. El Gobierno del PSOE, el más derrochador y caro de la historia. Caro no solamente en términos económicos, lo es por haber dinamitado el Estado de Derecho, por su erosión constante de la convivencia entre españoles y también por las facturas que nos deja cada mes, no solamente a nosotros, sino también las que va a dejar el día de mañana a nuestros hijos con una deuda elefantiásica e inasumible. El Partido Socialista ha conformado una gran red clientelar que suma más de 1.000 asesores, más de 300 altos cargos que han costado a todos los españoles más de 125 millones de euros en los primeros 9 meses de este año, según datos del propio Ministerio de Hacienda, 125 millones de euros. Y para poner esta cifra en contexto, el Gobierno acaba de rechazar la tramitación de la ley ELA propuesta por Vox porque consideran que los 38 millones que supondrían son un gran desembolso. De manera que aquí no hay dinero para los enfermos de ELA, no hay dinero para los grandes dependientes, porque hay que pagar sus 22 ministerios, sus más de 1.000 asesores, sus más de 300 altos cargos y también hay que pagar y financiar, la constitución de grupos parlamentarios fraudulentos como los de Esquerra y los de Junts, que van a costar a los españoles más de 3 millones de euros. Es así, ¿no? Es así. Pero si esgrimiéramos únicamente el argumento económico para denunciar el daño que está haciendo este Gobierno, entonces tendríamos una visión muy corta y reduccionista de la situación actual. Porque la creación de 22 ministerios tampoco contribuye al bien común, porque han sido creados para imponer su ideología, dividir a los españoles y vender la propaganda gubernamental que ya ni siquiera le compran sus medios afines. Podemos poner como ejemplo la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática. ¿Para qué ha servido la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática? Para imponer su única verdad, la autorizada por el Gobierno, y enfrentar a los españoles los unos contra los otros en función del bando en el que lucharan nuestros abuelos. Podríamos hablar también del Ministerio de Igualdad, un ministerio dotado con más de 573 millones de euros, que no ha servido para reducir en un solo dígito el número de víctimas, pero sí ha servido para enfrentar a los hombres con las mujeres y para abrirle el cerrojo de las cárceles a los violadores. Para eso sí ha servido. Y lo repito, este Gobierno ha rechazado la tramitación de la ley ELA presentada por Vox por entender que se trata de una cifra mayúscula y porque el único gasto que admite el Partido Socialista es el encaminado a financiar su entramado de estómagos agradecidos, que por cierto no son pocos. La estructura del Gobierno de España tiene que ser ágil y eficaz. Y eso es absolutamente incompatible con 22 ministerios y con toda la maraña burocrática que se desprende de todos ellos. Y por eso nosotros proponemos reducirlos a 12, de 22 ministerios a 12. Justicia, Defensa, Hacienda, Interior, Justicia, Defensa, Hacienda, Interior, Fomento, Educación y Cultura, Exteriores, Trabajo y Seguridad Social, Agricultura y Medio Ambiente, Presidencia y Administración Pública, Economía, Energía, Industria y Transformación Digital y Sanidad, Familia y Servicios Sociales. Porque el Estado tiene que ser eficiente a la hora de atender las necesidades de los ciudadanos y no para satisfacer los intereses de los amigos. Y por eso proponemos esta reducción de 22 ministerios a 12. Con sus correspondientes comisiones. Y en este punto quiero detenerme para mostrar nuestra absoluta
perplejidad ante el documento firmado por el Partido Popular, el Partido Socialista y Sumar. Pensando puramente en términos económicos, no tiene ningún sentido llegar a acuerdos con el Partido Socialista. Pero no podemos comprender, señorías del Partido Popular, no podemos comprender que ustedes acuerden crear comisiones, por ejemplo, para la lucha contra la corrupción, con el Gobierno que va a condonar 15.000 millones de euros a los corruptos separatistas y que va a hacer que lo paguemos todos los españoles. No lo comprendemos. Y seguro que muchos españoles tampoco lo comprenden. Como tampoco comprendemos que ustedes acuerden crear comisiones, por ejemplo, para la auditoría de la calidad democrática con el mismo PSOE, con el mismo Gobierno que va a amnistiar a los golpistas. Es lo mismo que si ustedes negocian la ley de Montes con los pirómanos. Exactamente lo mismo. Quizá para ustedes, y a lo mejor lo entienden así, esto es un mero trámite, pero es que resulta que su trámite cuesta mucho dinero a los españoles y va a hacer mucho daño. Y no podemos entender tampoco que con una mano convoquen manifestaciones los domingos en contra del Gobierno y luego pacten con el Gobierno la creación de comisiones que va a servir para seguir socavando el Estado de Derecho y el orden constitucional. Puede que ustedes no se crean sus propias denuncias, puede que no se lo crean, puede que de verdad no crean que el Estado de Derecho y el orden constitucional está en serio peligro. Nosotros, desde luego, sí nos lo creemos y nos creemos lo que estamos denunciando. Y por eso no vamos a colaborar ni a blanquear ni a normalizar las maniobras de este Gobierno con las instituciones. Unas instituciones que tampoco escapan al manoseo del Gobierno, tampoco a la técnica legislativa. Y la prueba más evidente de ello es la ley de amnistía. El Partido Socialista hace sistemáticamente un uso fraudulento de la técnica legislativa. El Gobierno puede presentar proyectos de ley, es el cauce reglamentario para presentar iniciativas legislativas, que, como ustedes bien saben, ese proyecto de ley tiene que venir acompañado de una serie de requisitos y de una serie de informes que avalarán o no esa iniciativa. ¿Qué es lo que viene haciendo sistemáticamente el Gobierno del PSOE? Se sirve de los grupos parlamentarios para presentar proposiciones de ley que no llevan aparejadas esas obligaciones para esquivar y evitar esos informes. Eso es lo que vienen haciendo el Partido Socialista. ¿Y por qué lo hace? Para eludir las consultas públicas, la memoria, los informes de organismos como el Consejo de Estado. Y lo hacen porque ninguna de estas instituciones, y de hecho la mayoría de ellas lo rechazan, aprobarían lo que ustedes hacen. Porque de hecho tenemos a la mayoría de las instituciones publicando escritos rechazando frontalmente su ley de amnistía. No lo aprueban ni las instituciones ni los españoles, tampoco les aprueban. Y la prueba más evidente de ello son las multitudinarias manifestaciones que estamos viendo estos días en la calle. Y por eso, en nuestra enmienda pedimos que se modifique el reglamento para que todas las proposiciones de ley que provengan de aquellos grupos parlamentarios que sustentan la coalición de Gobierno cumplan los mismos requisitos exigidos para los proyectos de ley. Y pedimos también que este Gobierno no eluda el examen parlamentario, porque es inadmisible que los ministros del Gobierno se nieguen a responder las preguntas de la oposición porque ese día deciden que no están disponibles. El Gobierno tiene que acostumbrarse, se tienen que acostumbrar a ser examinados por las Cortes. De hecho, en este Congreso, controlado por su mayoría progresista, como ustedes mismos se autodenominan, no ha intervenido ni un solo ministro a dar explicaciones desde que se celebraron las elecciones. Ni un solo ministro, porque ustedes consideran que no tienen que rendir cuentas. Y cuando comparecen tampoco lo hacen. Ustedes vienen aquí sistemáticamente a criminalizar a toda la oposición y a señalar a los que protestan contra ustedes y a los que les critican. Y lo dejó muy claro el presidente del Gobierno en su sesión de investidura. Aquí mismo dijo que había que levantar un muro. Que había que levantar un muro para encerrar a los españoles que no piensan como ustedes. Y eso no es gobernar, eso es detentar el poder para ejercerlo contra el pueblo. Ustedes tienen el deber de venir aquí a dar cuentas de su actuación y someterse al control de la oposición. El entramado de Sánchez, bajo la publicitada finalidad de la paz social y el interés general,
lo único que busca es su paz y su interés por mantenerse en el poder. Después de 5 años, ustedes han dejado muy claro para quiénes gobiernan. Ustedes han cerrado una legislatura donde los beneficiados no han sido los trabajadores, no han sido los parados, no han sido las mujeres, no han sido los pensionistas, no han sido los parados mayores de 45 años, no han sido ninguno de ellos. ¿Saben quiénes han sido los grandes beneficiados de su legislatura? Los ocupas, los malversadores, los sediciosos, los presos etarras a los que ustedes se acercan y los violadores. Esos son los grandes beneficiados de su gobierno. Y abren una legislatura nueva en la que a esa lista de agradecimientos se suman los golpistas y los terroristas de Hamás que les dan las gracias. Esos son sus compañeros de viaje, señores del Partido Socialista. Y por eso, ayer supimos que tampoco Francia quiere saber nada de ustedes, porque van camino de la irrelevancia más absoluta. Por el camino, ustedes van a conducir a España a una miseria y a una ruina sin precedentes. Pero no les quepa ninguna duda de que Vox se va a encargar de que a nadie se le olvide lo que estaba haciendo el Partido Socialista y dónde estaba cada uno cuando se estaba dando un golpe de Estado. Muchas gracias.